sociales, como son Twitter, Facebook y YouTube, por señalar los más utilizados, pueden ser de utilidad para las empresas, los gobiernos e incluso individuos que quieren beneficiarse de los comentarios que se publican en los que se expresan sentimientos positivos o negativos sobre actividades o productos, lo que sirve para la toma de decisiones. El análisis de estos resultados se le conoce como minería de opinión. Hay dos enfoques principales, los basados en lexicones y los basados en estadísticas o métodos de aprendizaje automático, que son palabras usadas para expresar emociones. Las mentiras, la prensa sensacionalista y las noticias falsas han existido siempre. Sin embargo, la difusión viral de información en redes sociales, el móvil y los servicios de mensajería favorecen compartir noticias falsas y sin verificar. El fenómeno de las fake news ha irrumpido con mayor relevancia en el siglo actual por la llegada de noticias de efecto inmediato, que muchas de las veces se refiere a la escasa constatación de fuentes, la competencia del periodismo por ser el primero en publicar una información o la inmediatez e instantaneidad de mensajes que circulan por los particulares en redes sociales aumenta la posibilidad de una mala elección de información de las audiencias. El análisis de los comentarios pronunciados, por ejemplo, por autoridades o líderes de opinión, resulta interesante a la vez que alarmante por la manipulación que se hace de la información. La influencia de una opinión o comentario en una red social puede desatar un verdadero torbellino de consecuencias inimaginables. ¿Cómo analizar las reacciones de las personas, sus emociones, opiniones o incluso la subjetividad de los mensajes que reciben? Para ello existen métodos para la creación de representación semántica a partir de las palabras, lo que se logra mediante algoritmos que procesan información, mismas que realizan análisis del discurso y de cómo se percibe la información por parte de las audiencias, lo que permite identificar los riesgos y las consecuencias que socialmente pueden provocar los mensajes malintencionados y o manipulados. Para hablarnos de cómo los discursos a través de las redes pueden influir y hacer cambiar la opinión de las personas mediante campañas de desinformación y la importancia de evaluar las comunicaciones y los mensajes transmitidos en las redes sociales, el doctor Carlos Buzón nos hablará de un estudio realizado en Brasil en el marco del COVID-19 en el que la falsedad de las noticias provocó una serie de problemas sociales y de salud. Bienvenido y gracias por aceptar estar con nosotros, pues el tema de las noticias falsas ha sido una sugerencia recurrente para que lo abordemos en este espacio. Voy a dar lectura a tu semblanza Hola, para que buenos nuestros días, seguidores buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. muchas gracias por el Ah, saludo. Adelante, sí. Voy a dar lectura a tu semblanza para que te puedan conocer nuestros seguidores. Bien, Carlos Buzón es un académico de formación en geología con un enfoque multidisciplinario en el ámbito de la comunicación y la educación. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha complementado su formación con un doctorado en Comunicación y Educación en entornos digitales, así como un máster en Comunicación y Educación en redes. Su trayectoria se ha centrado en la investigación y promoción de la integración de las tecnologías de la información en el proceso educativo. Buzón ha explorado con las comunicaciones, cómo las comunicaciones construyen y representan su identidad a través de la cartografía histórica y otros medios, contribuyendo a la comprensión de la identidad cultural en contextos específicos. Su interés por las redes sociales lo ha llevado a investigar su papel como herramientas de aprendizaje y comunicación, analizando cómo estas plataformas pueden ser utilizadas para fomentar la participación y el compromiso en entornos educativos. Uno de los aspectos destacados de su trabajo es la aplicación de técnicas de minería de datos en el análisis de interacciones en redes sociales. Buzón ha estudiado cómo los datos generados en estas plataformas pueden ser utilizados para comprender patrones de comportamiento, tendencias de opinión y la difusión de información durante eventos significativos como la pandemia de COVID-19. Su investigación en este campo busca no solo entender el impacto de las redes sociales en la educación, sino también cómo éstas pueden ser utilizadas para mejorar la comunicación y la colaboración entre estudiantes y educadores.
A lo largo de su carrera, Buzón ha estado vinculado a diversas instituciones educativas como la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, donde ha contribuido a la formación de estudiantes en el ámbito de la comunicación y educación a distancia. Su trabajo en la UNED ha sido fundamental para el desarrollo de programas que integran tecnologías digitales en la enseñanza, promoviendo un aprendizaje accesible y de calidad. Actualmente, Carlos Buzón es responsable del Laboratorio de Humanidades Digitales en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil. En este rol, lidera proyectos que combinan la investigación en humanidades con el uso de tecnologías digitales, fomentando la creación de recursos y herramientas que faciliten el estudio y la difusión del conocimiento en este campo. Su labor en el laboratorio busca no solo innovar en la enseñanza de las humanidades, sino también contribuir a la preservación y análisis de la cultura y la historia digital en medios digitales. Además, ha participado en iniciativas que buscan concientizar sobre la importancia de la sostenibilidad en la educación, desarrollando metodologías que integran el campo climático en el currículum educativo. También ha investigado el uso de plataformas de aprendizaje en línea como MOOCs para la formación docente, destacando su potencial para democratizar el acceso a la educación y mejorar la capacitación en temas críticos. Carlos Buzón ha desarrollado metodologías que mejoran la calidad educativa a través de la integración de tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la realidad virtual, promoviendo un aprendizaje más interactivo y participativo. Su compromiso con la transformación educativa y cultural continúa inspirando y promoviendo el desarrollo en contextos diversos, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de estudiantes en un mundo cada vez más digitalizado. Bienvenido y tienes la palabra. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estemos. Y bueno, pues es encantado de estar con ustedes, con la usual, esta invitación de Patricia y de la Excelsi, Ese es Eli. Celi. La verdad que no, no me sale. No, no pasa nada, Bu- no está sencillo. Bueno, pues encantado de estar con ustedes y hoy pues queríamos tocar un poco de la realidad de Brasil. Voy a intentar poner la presentación de nuevo. Un segundito, que la tengo aquí, la tenía aquí. No sé por qué me ha salido y me he vuelto, pero bueno, eso son cosas de la tecnología. Ya, muy bien. Esta presentación es desde el principio. Vamos a ver si la veis. ¿Sí se ve perfecto? Está en modo presentación. No, todavía no. Ahora, yo supongo que se ve ahora. Listo. Ahora sí, gracias. Bueno, pues el tema de la información y de la eh, desinformación, ¿no? Y la manipulación que existe en la sociedad actual es algo constante, ¿no? Ya no sabemos ni lo que es verdad ni lo que es mentira y cada vez sabremos menos, ¿no? Hay un problema muy serio desde el punto de vista de lo que es la información real y la mentira, ¿no? Eh, Ahora se llama fake news, pero siempre se llama no, mentiras o manipulación o desinformación. Siempre ha ocurrido. El problema es que la digitalización ha aumentado esto de forma exponencial, de forma logarítmica. Entonces, hoy en día tenemos acceso a un montón de tecnologías y es posible, como ya habéis visto, hacer manipulación desde todos los tipos. Habéis visto últimamente que Brasil tuvo un problema muy serio con X, que era el antiguo Twitter, y le impidió emitir aquí. El caso que Elon Musk se saltó eso, como decimos en España, la torera, emitiendo desde su red Starlink. O sea, eso también constituye un delito, es decir, atenta contra la soberanía nacional, e incluso fue discutido cuando Lula habló el otro día en el Foro de las Naciones Unidas. Es un problema serio porque, al final de cuentas, la soberanía de un país pierde en función de alguien que tenga una red de satélites y puede emitir lo que quiera, ¿no? Con lo cual digamos, es un nuevo reto para investigar todo esto. Bueno, lo primero que tengo que contaros es, para que entendáis un poco lo que es Brasil. Brasil es muy grande. Brasil es más grande que toda Europa junta. Entonces, para que entendamos el tamaño, es muy importante eso. El contexto es fundamental para entender la dimensión del país. O sea, no estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de un país gigantesco. Y un país que, por ejemplo, el estado que yo estoy es el Mato Grosso del Sur, que tiene la banderita ahí de Alemania.
y hay 2,5 millones de personas. Minas Gerais es como España y Inglaterra es como São Paulo, para que os fijéis que cada estado es como si fuera un país, es decir, son muy grandes. Entonces, las dimensiones son tan grandes que eso conlleva muchas diferencias sociales y muchas diferencias, inclusive en el contexto de cómo se maneja el país, ¿no? Incluso muchas veces ni el propio brasileño sabe de las dimensiones del país, lo que lleva también a confusiones. Brasil no sabe exactamente su potencial. O sea, eso es una de las cosas más importantes para enseñar a los alumnos, que no saben exactamente el tamaño que tiene. Y no se hacen una idea. Y hay que mostrarles que es un país que es casi, bueno, es como si fuera una Unión Europea solita. Bueno, el tema de las noticias falsas aquí en Brasil fue algo tremendo y bueno, empezó hace tiempo, pero sobre todo con las redes digitales y con el tema después de Cambridge Analytica, con Steve Bannon y el apoyo que brindó Steve Bannon a Bolsonaro y su equipo, pues ocurrió lo que ocurrió. Básicamente las personas querían creer, cuando yo veo las noticias falsas, las personas les falta el pensamiento, nos falta a veces incluso, porque caemos, nos falta muchas veces el pensamiento crítico porque coincide con exactamente lo que queremos pensar y no es así, tenemos que ver el pensamiento divergente también, el que es diferente, el pensamiento que es diferente al nuestro y tenemos que analizarlo y muchas veces encontrarnos con él y discutirlo, que hoy en día casi no ocurre. Vivimos unas especies de burbujas digitales que creemos lo que está dentro de nuestras burbujas. Entonces, con lo cual, muchas veces no entendemos la variedad que existe en el mundo, ¿no? O sea, hay muchos autores que tocan esto. Vivimos en un mundo narcisista que cada uno está en su burbuja digital y cree que solo su burbuja digital es la válida. Y no es así. Vivimos en un planeta con mucha población y hay muchas opiniones diferentes, ¿no? Bueno, pues aquí el tema de las fake news fue muy curioso, tuvo que ver mucho con la educación, que cuando empezamos esto, después llegaremos al tema de la pandemia, y esto era lo clásico, ¿no? Que una profesora hablaba de que había que compartir con tres compañeros 12 naranjas, y ya decía un alumno que era doctrinación comunista, y no tenía nada que ver con eso, es una división. Pero bueno, se empezaron a entender cosas que no tenían ningún sentido, pero eso ocurría. Son cosas que ya dices, pero yo creo que no han entendido de lo que estaba hablando. Era una división, no tenía nada que ver con el comunismo. Y todo empieza con un artículo que se publicó hace tiempo, en 2020, para la Universidad de Cádiz, sobre el tema de la minería de datos, o minería de opinión. Hicimos un artículo que quería ver la opinión de Paulo Freire. Es que es curioso que en la UNED hace muchos años subí un vídeo para los alumnos de Paulo Freire, 2 vídeos, y tuvieron muchas visitas, más de medio millón de visitas cada uno. Entonces me llamaba la atención porque, bueno, era útil para los alumnos y había los comentarios dentro de la plataforma y los me gusta, no me gusta. Y lo que notaba, curiosamente, y no sabía el por qué, es que había comentarios extremadamente hirientes y extremadamente ofensivos. No entendía lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, uno cuando ve esto dice, pero ¿qué pasa si Paulo Freire tampoco pregona nada raro? Pero en Brasil se había desatado lo que era una guerra cultural. Hicimos un análisis viendo la evolución desde el 2001 hasta el 2019 para que se viese la evolución política y de lo que ocurría. Entonces, para entender el contexto de Brasil es muy importante entender la trayectoria política, porque hemos pasado de un gobierno de Lula, después un gobierno de Dilma, fue elegida, después hubo un golpe legal, entre comillas legal, y fue destituida, vino Temer, y después de Temer, pues vino el desastre, porque, pues claro, salió un outsider y la derecha pensaba que podía controlarlo y craso error, no pudo controlarlo. Bolsonaro es de la extrema derecha sin control. Entonces, con lo cual se desataron pues una guerra cultural intensa, inmensa, como diríamos, y querían destruir absolutamente todo. No voy a entrar en detalles porque la verdad que llevaría mucho tiempo de explicar todo esto, pero que sepáis que se vivieron en estos años una evolución que conviene analizar, porque si no, no entendemos por qué ha ocurrido eso. Tiene que ver mucho con el 13 de febrero de 2014, Hangout de Olavo de Carvalho con la familia Bolsonaro, el 2014. Olavo de Carvalho es un enemigo acérrimo de la educación de Paulo Freire. Y todos los extremistas, toda la extrema derecha se basa en ese autor, era un antiguo astrólogo, no estoy bromeando, era un astrólogo que se ha metido a filósofo en Estados Unidos
Y ese señor, pues, es el gurú, fue el gurú porque falleció por el tema del COVID. Lamentablemente no quiso hacer caso de la enfermedad, creía que era toda una mentira. Y bueno, él mismo fue víctima de sus propias creencias, ¿no? Bueno, había que vacunarse y no se quiso vacunar. Y bueno, se había emitido que Paulo Freire era el patrono de la educación brasileña, que es lógico, es conocido internacionalmente. Vosotros conocéis la obra de Paulo Freire y bueno, es lógico, fue escrita en un contexto totalmente diferente, pero bueno, lo que plantea del pensamiento crítico es moderno, sigue siendo igual de válido hoy en día que antes. Y si lees su obra, pues no tiene nada de revolucionario como lo llaman, ¿no? Tiene algo de pensamiento crítico, que es lo fundamental. Yo creo que y además el pensamiento crítico, curiosamente, es lo necesario para desempeñar trabajos hoy en día en la sociedad del conocimiento. Entonces, Pablo Freire, la verdad que no plantea nada raro, plantea una necesidad presente. Bueno, pues visto esto, pues hicimos el material. En aquella época había 481.000 visualizaciones del canal y sacamos me gusta, no me gusta, y lo que sacamos, que había, normalmente el vídeo gustaba. Yo no entendía por qué los comentarios, pues estos los comentarios negativos, pues había triste, problemas, pobre, insultos de todos los tipos, loco, lamentable, imbécil, idiota, desgracia, crítica, burro, bueno, todo esto es lo que había. Y las palabras positivas, vivo, viva, visión, serio, responsable, bueno, había una diferencia. Pero no obstante esas palabras que están bien, pues siempre las palabras negativas estaban superpuestas a las palabras positivas. Yo no entendía el por qué. Había algo extraño en todo eso, porque los comentarios tenían que tener una lógica. Como teníamos una serie histórica para poder medirlo desde 2007 hasta el 2019, pues lo hicimos. Y vimos que había, curiosamente, había una guerra cultural dentro de las redes que atacaban todos los vídeos que tuvieron que ver con la obra de Paulo Freire. O sea, eso es una cosa muy curiosa que como las redes sociales, pues digamos lo que se llaman guerrillas digitales, pues atacan todos los materiales que no les gustan y van viéndolos. O sea, esto es muy interesante porque podemos registrarlo y podemos analizarlo. Porque claro, al principio no entendía esto, pero claro, en el momento que se ve esto, se ve claramente el porqué de la polarización de la sociedad brasileña. Hubo un ataque acérrimo, los comentarios subieron mucho con el tema de los ataques a, bueno, a Dilma, y bueno, para que veáis que había algo concreto con todo esto, ¿no? Bueno, ahí se ve también la evolución de los comentarios negativos a lo largo del tiempo. Entonces, como vemos, fueron subiendo y tiene que ver sobre todo con el tema de las elecciones. Aumentan a medida que las elecciones se acercaban. Era curioso. Bueno, pues básicamente hubo muchas noticias falsas con el tema de Paulo Freire. Bolsonaro atacó, lo llamó de energúmeno. Olavo de Carvalho es el que decía por qué se obliga a Paulo Freire y no se deja a Olavo de Carvalho. La verdad que Olavo de Carvalho no tiene nada de educación. Pero bueno, los hijos de Bolsonaro, digamos, estudiaron un curso virtual que estaba en YouTube sobre eso. Entonces, había una obra ahí, por ejemplo, sobre desconstruyendo Paulo Freire. Entonces, claro, es toda la extrema derecha hablando sobre doctrinación. Y Paulo Freire, la verdad, que no era para esto, ¿no? Para estos ataques. Pero como tenían que buscar una cabeza de turco, es decir, un culpable de algo, pues buscaron Paulo Freire. Y bueno, el tema del hoy es de mentira, pues todos son de los fake news, ¿no? Entonces, hay muchos autores que han trabajado sobre esto y investigaron todo este tipo de cosas. Es decir, el tema de las redes sociales se ha notado muchísimo que muchos autores han estudiado cómo comparte información falsa entre esas burbujas digitales. Es decir, Brasil tiene ese fenómeno muy curioso que no se creen los medios de comunicación tradicionales y se crean medios alternativos. Nosotros en base a todo eso, empezamos a investigar información. Estas noticias que veis es el tema de los pacientes que fueron curados con cloroquina, y bueno, hablaban de guerra, bueno, una serie de comentarios que eran, la verdad, que bastante violentos, ¿no? Fuera el Congreso, fuera el STF, bueno, pues se hablaba que las personas que fallecían por el tema del COVID no era por el COVID, era por otras cosas. Y bueno, no, parece que no estaban viendo la realidad
Y lamentablemente mucha gente que votó a Bolsonaro y seguía con sus ideas, pues lamentablemente falleció por seguir una creencia. Yo no voy a decir que todas las vacunas fueran perfectas, no, no se trata de eso, porque tienen sus pegas, pero que era una pandemia que era peligrosa, había que vacunarse de alguna forma, era. Entonces, era lo que teníamos que hacer. Bueno, pues trabajamos en el tema de la necropolítica. Es una noticia muy curiosa. En ese día que se habían registrado más muertes que nunca, unas 67.000 casos, pues Bolsonaro acudió con sus colaboradores sin ninguna medida de seguridad a hacer prácticas de tiro. Y él mismo postó en las redes que había se divertido mucho ese día. Mira, yo no lo sé, pero en el día que mueren 1.200 personas por algo, pues yo estaría más preocupado por esas 1.200 personas siendo el jefe de Estado, ¿no? Pues es una cosa preocupante, ¿no? Sobre todo tiene que ver con un poco de humanidad o empatía. Ya empezamos a ver algo grave en esta imagen, ¿no? O sea, vas a hacer prácticas de tiro cuando hay gente falleciendo y divirtiéndote, cuando había un montón de gente desesperada. Bueno, pues eso son cosas que empezaron a ocurrir. Se crearon canales paralelos, como yo diría yo, con el mismo aspecto de periódicos, que este era uno de ellos, Foco do Brasil, noticias sobre el presidente de la República y su gobierno. Bueno, básicamente era un canal con el mismo aspecto de un periódico, pero básicamente era un canal de noticias falsas hecho a imagen de semejanza del presidente, lo que quería poner. Entonces, como es lógico, se institucionalizó las noticias falsas, es decir, las noticias falsas se convirtieron en las noticias reales, ¿no? Entonces, como veis, eh, incluso ellos mismos hablaban de las fake news, que no eran fake news, eran las noticias de los otros que las transformaban en fake news. O sea, es todo un tema de estudio que conviene investigar a fondo. Esto daría para muchas tesis doctorales e investigaciones. Esto mismo, esto que estáis viendo, esta frase era de Jair Bolsonaro que se puso para la población. Nadie puede obligar a nadie a tomar la vacuna. El presidente Jair Bolsonaro, el Brasil presa por las libertades de los brasileños. Y quien lo postó fue él en su canal, pero era un canal oficial de la salud. Es decir, era su voluntad. No tenía nada que ver con los médicos, no tenía nada que ver con los especialistas, era lo que él decía. Él decía que aquello que la cloroquina curaba y era la palabra divina. Entonces no había quien discutiera con él. Bueno, esta es una gráfica que hemos trabajado también, una línea de tiempo, para que vemos los comentarios presidenciales y algunas declaraciones sueltas que él decía, los fuegos en la Amazonía, por ejemplo, la noticia, bueno, luego salió a la pública que Bolsonaro se había vacunado en secreto. Eso no lo comentó a la gente, pero se había vacunado en secreto porque salió la cartilla de vacunación. Dicen que es falsa, mentira, no lo sé, pero salió la cartilla, está ahí. Y luego las vacunas cuando empezaron. Y luego Bolsonaro también, que fue condenado inelegible por todas sus trampas que hizo. Bueno, pues y los discursos ante las Naciones Unidas. Como veis, todo esto, como veis, provocó, y eso, las líneas que tú veis son los infectados y los fallecidos, para que veáis que a las declaraciones pues provocaban sus problemas. Es decir, no fue algo baladí. Entonces solo empezó a reducirse el tema de los fallecidos con el tema y los contaminados con el tema de la vacunación. O sea, esto está claramente demostrado. Pero querían vender el tema de la cloroquina. La verdad que la cloroquina, aparte para la malaria, no sirve para mucho más. Y aparte no hay que abusar de ella porque afecta a muchas cosas. Y había gente que se la tomaba todos los días, con lo cual produjo un montón de problemas de secundarios, ¿no? Que eso también es importante destacar, ¿no? O sea, como un medicamento, como un presidente de gobierno puede dedicarse a hacer noticias falsas sobre un medicamento que él no tiene ni idea, porque le interesaba a él. Entonces, se convirtió en una guerra cultural que la verdad que no tenía mucho sentido desde el punto de vista lógico, ¿no? Pero también vimos Trump que decía de tomar una serie de medicinas, bueno, e incluso agua lejía, o como llamamos, y había gente que se la tomaba. O sea, ¿no? Son cosas que no lo puedes comprender como hay gente que se cree estas cosas, pero hay gente que se cree estas cosas. Y eso es un problema serio. Y también tiene que ver con algo de la sociedad que está fallando y no sabemos exactamente lo que es.
Bueno, pues este es un canal de Foco de Brasil con los pronunciamientos presidenciales y él hizo una serie de pronunciamientos que fue obligado a hacerlo porque, claro, había un problema y dependiendo de cómo lo veían las noticias en un canal o otro, pues se veía exactamente lo que estaba ocurriendo. Este era el canal de tal y estos son de esos discursos que los hemos analizado, frases sacados de sus comentarios, como el diciendo que los laboratorios están produciendo millones de temas de cloroquina. Eh, Todo el tema con el tema de la cloroquina, cloroquina, cloroquina. El propio presidente hablando de la cloroquina, parecía que estaba haciendo publicidad de un medicamento. O sea, él mismo aparecía tomando el medicamento, o sea, hay datos de estos, él mismo aparecía tomando el medicamento, vendiendo el medicamento y bueno, pues él no tenía ninguna comprobación científica. Y es curioso que la primera noticia sobre la cloroquina la vi en un medio de comunicación chino, o sea, mucho antes de que Bolsonaro hablara de esto. Y estaban haciendo estudios in vitro, pero la palabra in vitro significa que es un estudio de laboratorio, que cualquier cosa que le eches in vitro a una muestra, pues si le echas gasolina también se iba a morir. Entonces, era lógico, los virus no aguantaban la cloroquina. Bueno, pues ahora hay que ver con los ratones y luego hay que ver con las personas. Pero él ya creía que si tomabas aquello mataba el virus. Y digo, bueno, pues no, yo creo que no sabía la diferencia de lo que significaba in vitro. Y son temas que, claro, se extienden eso y la población lo desconoce y la población se cree como si fueran verdades absolutas, se cree como si fueran dogmas de fe, lo que conlleva un problema muy serio para la población, sobre todo en este caso concreto, que murieron casi 1 millón de personas de forma oficial, pero de forma extraoficial se dice que 1,5 millones o 2 millones de personas murieron en Brasil por culpa de eso. Entonces estamos hablando de algo muy serio, como si fuera un genocidio eh, planificado, como si el propio gobierno quisiera que muriera la población. Sobre todo es un tema interesante que atacó de forma notable a las poblaciones indígenas. Esto sí que fue un dato relevante, que no lo voy a tocar aquí, pero que si queréis investigarlo, las poblaciones indígenas, los yanomamis y otros pueblos originarios fueron terriblemente afectados por el tema de la pandemia. Querían ser, digamos, exterminados, entre comillas, pero creo que era tal porque querían explotar sus tierras para el tema de la minería y otros detalles. Bueno, estudiamos los comentarios. Entonces vemos el número de suscritos de los canales, los comentarios que había en cada canal, hicimos un análisis. Al final tuvimos unos 13.000 comentarios totales, pero válidos para poder estudiar unos 8.000 y pico. 8.000 y pico comentarios de las personas, pues no está nada mal para poder ver cuál es la opinión de las personas ante el discurso oficial. Lo que la gente comenta en el YouTube respondiendo al vídeo, que sirve para analizar. Y cada canal salía una cosa. En el canal Foco del Brasil, que era el medio suyo, pedía presidente, Dios, Bolsonaro. Eso ya de Dios, Bolsonaro es una cosa que ya empieza a preocupar. Enhorabuena. Presidente y Bolsonaro, no, había el no ahí. Brasil, señor Dios, Bolsonaro. Y el canal del Planalto, que es el canal oficial del Estado, digamos, para emitir estas cosas, pues eran mucho más críticos. Pues aquí hablaban de la vacuna, de vergüenza, bueno, la llamaba mentiroso, bueno, había comentarios de todos tipos. Y bueno, esto es, analizamos la frecuencia de palabras según el canal. Y como hemos visto, la frecuencia de términos, curiosamente, en el canal de presidencial, pues salía, voy a cambiar esto, el tema de genocida, ¿no? El genocida, mentiroso, o sea, se veía claramente, ¿no? O sea, términos que en los otros canales, en el canal de Bolsonaro aparecía algo, pero el canal de Foco de Brasil, no. Y esto era lo que los que veían el material decían. Entonces, y esto es otra análisis de las palabras que también decían. Pues decían presidente y Dios, que estaba muy asociado en los dos, tal, siempre se asocia la palabra presidente y Dios, que ya lo veremos a continuación por qué es esto. Y en el canal del Planato, pues era mucho más normal la gráfica, ¿no? Entonces hay una diferencia notable en la concepción de cómo ellos veían las noticias. O sea, cada uno la interpretaba de su forma. Era como si fuera una burbuja y dependiendo de quién lo viera, lo veía de una determinada manera. Eh, Claro, como es lógico, aparecían los medios de comunicación y la gente llevaba estos carteles, no creeremos la vacuna, nos tenemos la cloroquina. Pues bueno, esto ya empezaba a ser un poco grave porque ya no querían vacunarse porque tenían la cloroquina y muchos tomando cloroquina no querían vacunarse. Pasó lo que pasó, que mucha gente falleció lamentablemente
por culpa de esto. O sea, esto es una irresponsabilidad total que unas personas hayan fallecido pudiendo haberse curado, ¿no? O haberse sobrevivido hoy en día. Y sobre todo tenemos ahí los dramas humanos de las familias que han perdido sus entes queridos. No importa cómo pensaran, pero eran personas de su familia. Y eso se ve la falta de empatía total que tuvo el gobierno en aquella época y Bolsonaro con sus propios fanáticos, ¿no? Es decir, es una cosa que llama mucho la atención. Es una falta de empatía total. O sea, es un comportamiento que es borda, bueno, borda. Algunos dicen que es un sociópata y básicamente no tiene empatía. Si tuviera empatía estaría preocupado con las personas que han fallecido y no la tenía. Bueno, pues ahora se mezcla otra cosa que también tiene que ver. Entonces, si buscamos el fanatismo religioso con el tema político, pues tenemos el problema. Eso ya ocurría en el pasado y sigue ocurriendo ahora. Eh, Cuando los bolsonaristas hicieron las manifestaciones porque Lula había ganado, se reunían delante de los cuarteles para rezar, algo bueno no iba a ocurrir. O sea, estaban rezando como pidiendo a Dios una solución, una intervención militar. Bueno, son cosas muy curiosas que uno ve y no se las cree. O sea, yo desde luego no me lo que estaba creyendo cuando lo veía. Cuando estaba viviendo esto aquí, yo decía, esto no puede ser real. Debe ser alguna alucinación que estoy teniendo o un universo paralelo y no puede ser verdad lo que estoy viendo. Pero no, rezaban para pedir una intervención militar. Y yo decía, esto no lo había visto en mi vida, pero bueno, todo es posible. Y claro, no, esto es noticias de la Fuera de São Paulo, se arrodillaban al cuartel, a un cuartel, rezando por el Padre Nuestro por el golpe. Entonces, son de estas cosas que esto es fanatismo religioso. Esto ya se ve que hay algo más, hay algo mucho más serio. Aquí conviene trabajarlo e investigarlo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había con todo esto? ¿Qué estaba pasando para que las personas se arrodillaran delante de un cuartel para pedir que hubiera un golpe de Estado? O sea, es un tema interesante. Lo estuvimos estudiando tiempo antes por el tema de la religión, porque Bolsonaro hizo muchos temas de intervenciones religiosas en su momento. Él hizo muchos discursos con el tema, igual que no hizo discursos para el tema del COVID, hizo un montón de discursos con temas religiosos. Esto es la lista en el 2019-2020. Como es lógico, era para sus seguidores. Hicimos solo la muestra para el 2019-2020 para que veáis que él fue varias veces y hizo varios discursos para el tema religioso, no para el tema del COVID, pero para el tema religioso sí. Claro, como es lógico, hicimos también los comentarios, los visionados de sus materiales y tuvimos una muestra de 434.000 visionados de estos materiales en el site oficial de Jair Bolsonaro y 8.000 comentarios. Y con esos 8.000 comentarios lo analizamos. Y estos son la línea de tiempo, el rechazo a Bolsonaro y todo lo demás, como lo que queríamos investigar, para que queríamos ver las intervenciones cómo eran tan frecuentes. No hubo la misma cosa, esto es otra investigación paralela a lo del COVID. O sea, son investigaciones aparte, cada una tiene su marco, ¿no? Esto era el tema religioso. ¿Cómo era tan potente el tema religioso? Claro, eran discursos para su público foco, un público muy concreto, extremadamente fanático, que no deja de votar a Bolsonaro, haga lo que haga, puede hacer lo que quiera. Bueno, ¿y qué encontramos? Bueno, pues estos son los análisis de los discursos presidenciales, que analizamos todos con la nube de palabras. Todo lo que él decía, Brasil, Dios. ¿Y cuál era la respuesta de todos los comentarios? Líneas generales, porque es más largo el estudio. Presidente Dios. Entonces, mal asunto. O sea, mucha gente creía que Bolsonaro era, y eso lo he escuchado, que era un enviado divino. Enviados divinos, pues mal asunto, que alguien se cree enviado divino y que alguien lo crea. O sea, esto no es porque lo esté diciendo yo, no, es que está comprobado. O sea, esto lo podéis encontrar en muchos sitios y lo consideraban un enviado divino. No me preguntéis por qué, pero eso tiene que ver con el mesianismo. Entonces, hay un estudio que es importante investigar todo esto. ¿Cómo se manipula a una población con el tema religiosos, se mezcla con la política y produce los problemas que produce? Básicamente, esto era un análisis de similitud que hicimos con la Iramutec. Siempre se ha asociado la palabra Dios con Brasil.
que esto en la parte izquierda tenemos cómo Bolsonaro sus discursos, cómo asociaba las palabras por proximidad, eso que veis, esos halos, son las proximidades de las palabras entre ellas. Y del otro lado, cómo estaba enlazado la palabra presidente y Dios, íntimamente relacionado, muy íntimamente relacionado. Entonces, claro, se había convertido aquello como en algo bastante peligroso. Es decir, había tenido una influencia muy fuerte en una población que estaba predispuesta a creerse eso. Entonces, analizamos, esto solo fue analizando los comentarios, analizando sus canales. O sea, vamos a los canales de Bolsonaro, vemos los materiales, extraemos todos los comentarios con una herramienta para extraer todos los comentarios y a base de extraer todos los comentarios lo analizamos. Son las palabras que dicen los usuarios. Nosotros no hacemos nada más que interpretar los datos. Los datos son esos que veis. Y luego también hicimos otro tipo de cálculos para ver cómo las palabras estaban agrupadas. Entonces, podíamos entender que había una asociación exactamente como los discursos de Bolsonaro luego tenían su repercusión en las respuestas. Eso fue algo que nos llamó mucho la atención. Y claro, este es un material que aún no lo hemos publicado, estamos a punto de publicarlo, porque tiene que ver con ese discurso, ¿no? Entonces, como vemos, es posible con análisis de datos, hacer una minería de datos, podemos extraer esa información, tratarla y podemos ver tendencias y pautas. Incluso podría deciros más. Antes del golpe de Estado yo había visto comentarios, hice una, esta no la voy a publicar, pero sacamos 140.000 comentarios y se veía claramente que había gente que quería el golpe de Estado y aquello podía ocurrir. Ahí ya analizamos una muestra más grande. O sea, se ven claramente las pautas de tendencia solo analizando los comentarios que responden las personas. Las personas responden los comentarios de una forma y nosotros podemos saber exactamente las tendencias y las pautas de comportamiento. Esto para el laboratorio de humanidades digitales es importante porque permites ver el sentir de una población ante algo. O sea, eso es interesante. Eso empieza a ser interesante desde el punto de vista para todo tipo de análisis. Bueno, y el tema de las fake news en Brasil, pues las personas están muy preocupadas en Brasil porque en Brasil están preocupadísimos porque las mentiras falsas aquí están a la orden del día. Entonces ya no te puedes creer absolutamente nada y las personas envían a través del WhatsApp noticias falsas una y otra vez. E incluso en el discurso, en el debate presidencial entre Lula y Bolsonaro, Lula decía que era curioso que no había, era la primera vez que en una campaña política no debatía propuestas políticas, tenía que defenderse de noticias falsas. Y no había el discurso político de lo que vamos a hacer, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer eso otro. No, no había eso. Era el tema de las noticias falsas. O sea, a final de cuentas, el discurso eran las noticias falsas. Básicamente lo que habéis visto estos días, últimamente en el debate que hubo entre Kamala y Trump, sobre el tema del consumo de mascotas en Estados Unidos, ¿no? Que la verdad, aquello ya, bueno, pues la idea era decir alguna cosa o alguna barbaridad para ver si desviabas el foco. Y bueno, pues las fuentes de información, pues del tema de tal, había gente que estaba preocupado, pero había consumos de la fuente de información para saber el origen, pero mucha gente consumía el WhatsApp, el Facebook, el YouTube, el Instagram y los medios tradicionales, pues tenían problemas. Ahí había muchos problemas, porque los grupos, como yo digo yo, están en burbujas, o sea, y no salen de esas burbujas. O sea, cuando recibes algo dentro de WhatsApp o dentro de tu Facebook o Instagram, son pequeñas burbujas digitales que no hay manera de salir de ellas. O sea, el algoritmo te manda las mismas noticias una y otra vez, una y otra vez. Entonces no ves cosas distintas, no ves otros materiales. Hay que salir de tu zona de confort y buscar la otra información. Bueno, pues aquí, claro, aquí el nombre del saco sería no sé cómo sería en España el nombre del saco. Bueno, el nombre del saco. Yo creo que también se usa en México. El hombre del saco y que no se creía ya los niños, no se creen eso, pero se creen en el tema del fantasma del comunismo. Pues aquí todo se llama comunista. Todo es comunista, todo es extremista, todo tiene lista. Entonces se crearon canales como este que se llama Brasil Paralelo, que está en YouTube, que tiene casi 4 millones de suscriptores
y tiene muchos comentarios, muchos vídeos, pero es un canal específicamente diseñado y muy bien producido. Y eso vuelvo a insistir, este es un canal muy bien producido y mucho dinero para producir estos materiales de una forma profesional. Y se crean documentales alternativos, pseudodocumentales que distorsionan la realidad, una reinterpretación histórica de muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del golpe de Estado, que no fue golpe de Estado. Y en el tema de la esclavitud, que no fue esclavitud. Siempre se reinterpreta la historia de una manera que va con el sentir y el pensamiento de las personas. Volviendo a cerrar, pues tú lo ves que dice Brasil Paralelo acredita que Brasil va a dar cierto. Y por medio de nuestras producciones trabajamos para fortalecer en nuestra cultura los valores y tradiciones que notoriamente a lo largo de la historia conducieron a la humanidad la paz y la prosperidad. Bueno, yo no sé exactamente si rezar el Padre Nuestro delante de un cuartel lleva la paz y prosperidad, pero bueno, cada uno interpreta lo que quiera y lo piensa lo que le dé la gana. Pero eh, voy a terminar con algo que volvemos a lo de Paulo Freire. Esto es una investigación que estamos realizando ahora y es un material que se produjo hace 7 meses para hablar sobre la fase oculta de Paulo Freire, el lado oculto de Paulo Freire, patrono de la educación brasileña. Como es lógico, hace 7 meses ya estaba el gobierno de Lula y el material tuvo 500.000 de visualizados y la verdad que son bastantes. Y claro, como es lógico, es un material que hay que verlo para entenderlo. Y lo producen de cierta forma como si Paulo Freire fuera un revolucionario. Claro, quien lo ve, y esto es otro material abajo, eh, diciendo que Paulo Freire produjo materiales horribles. Y bueno, siempre la crítica a Paulo Freire, siempre la crítica a Paulo Freire. Y esos son algunos comentarios que yo he sacado tal cual los pusieron. Brasil Paralelo, que el poderoso Dios le bendiga siempre, que trabajo primoroso, soy profesor en el interior paulista. Perdonar que me he pulsado lo que no debía. En lo interpalista combato a más de una década la adoctrinación izquierdopata en las escuelas. Es asombroso. Los revolucionarios hacen de todo para destruir los valores en las mentes de los pequeños. En este año tenemos el deber de elegir el mayor número de conservadores posibles. Pues todo comienza en los municipios. Bueno, básicamente volvemos al discurso político. Pais, acompañen que sus hijos están viendo en la escuela. Tira algunos momentos para conversar. Fantástico. Sabemos, pues tú es verdad quien coloca Che Guevara, por ejemplo, desconfíe. Bueno, básicamente tú ves esto y dices, algo está pasando. Y los comentarios son, yo no los manipulo, son los de ellos mismos. O sea, aquí sacamos 3.500 comentarios. 3.500 comentarios, extraemos todo, analizamos las dos cosas, análisis del corpus del documental, lo que dice, y análisis de los 3.500 comentarios. Básicamente tenemos más o menos, queremos hacer un índice, queremos hacer unos cálculos. Este es un artículo nuevo que estamos trabajando. Queremos trabajar con el tema del framing, las teorías del framing de Edman, el tema de Lewandowski, el tema de las falacias. Hay que trabajar el tema de las falacias y el de Pennebaker, el tema de las palabras cargadas, ¿no? O sea, queremos trabajar con varias metodologías diferentes. Son cálculos que se hacen con R, con Python y con algoritmos y queremos detectar exactamente cómo analizar estos textos para crear metodologías para analizar la información. Es decir, la idea o la presunción que tenemos es crear un material que pongas el material allí y te saque todas las falacias y todo lo que encuentra el material, incluso con la ayuda de una IA, para que veamos si el material es tendencioso o no, porque al final vamos a tener que, antes de ver un material, saber si lo que hay ahí está bien o no. O sea, ya no vamos a poder fiarnos de nada. Entonces vamos a tener que crear metodologías y materiales que nos digan si vale la pena leer ese libro o no, o vale la pena ver ese documental o no, o qué índice hay de ese material, o sea, qué hay ahí. Si quieres verlo, pues bueno, lo ves, pero ya sabes lo que hay. Como es lógico, el material es totalmente tendencioso. Y bueno, la idea que nosotros tenemos, solo os comento un poquito del tema del Laboratorio de Humanidades Digitales para que lo que veáis es una idea que tenemos de colaborar en este tipo de trabajos. Es hacer la divulgación científica, crear materiales académicos, generar
diversos proyectos, hacer el tema de minería de datos, enfocados especialmente en las humanidades digitales, enlazar cómo se pueden hacer estudios entre las humanidades digitales y lo que hay en las redes. Por ejemplo, esto mismo que hemos visto es fundamental. O sea, estamos viendo, yo quiero dejar bastante tiempo para las preguntas porque me interesa debatir con vosotros, no solo que yo lo cuente, sino que vosotros seáis los que digáis las cosas. Y bueno, pues voy a ir cerrando aquí con el tema de la democracia, ¿no? Que Mafalda, lo que decía de las muchas gracias, ¿no? De Mafalda, lo que era la democracia, y se reía porque, claro, aquello es el autogobierno en el cual la soberanía es ejercida por el pueblo. Entonces ella se reía y, claro, Kino sigue siendo maravilloso, es fabuloso para tener. Y bueno, los discursos de Kino a mí me encanta Kino para enseñar muchas cosas, porque Kino muestra un pensamiento crítico muy interesante desde el punto de vista de lo que quieren decir, ¿no? Es de una manera, sin decir una única palabra, es capaz de decir absolutamente todo. Entonces, y eso es hace falta volver a esto de analizar las viñetas, disfrutarlas y ver lo que quieren decir. O sea, hacer un análisis crítico de lo que se trata, ¿no? Entonces, mm, el proyecto que tenemos es un proyecto bastante ambicioso, pero en Brasil, solo como conclusión final, pues sí, habéis visto que ha habido un fenómeno de desinformación generalizado y ha provocado unas consecuencias terribles. Sigue lamentablemente en uso con una guerra cultural que lamentablemente ataca figuras como la de Paulo Freire, que vosotros lo conocéis, en muchos lugares del mundo lo usáis, y bueno, Paulo Freire no tiene una carga que tiene en Brasil. Y se achaca la culpa de que el fracaso de la educación de Brasil fue debido a Paulo Freire. Si Brasil no fue aplicado. O sea, digo, pues no entiendo nada. O sea, yo no entiendo absolutamente. Y es curioso, porque las escuelas de la élite, o sea, las escuelas más avanzadas, las de pago, llevan el método Paulo Freire, o sea, lo aplican, el constructivismo, el pensamiento crítico, pero las escuelas públicas no. Entonces son cosas que te chocan, ¿no? Te chocan. Ahora están atacando la universidad porque, claro, quieres enseñar el pensamiento crítico, dicen que no, y digo, a ver, si yo quiero que trabajes en la sociedad del conocimiento, bueno, la sociedad esta que estamos, si tú no tienes pensamiento crítico, vas dado. O sea, tienes que tener un pensamiento crítico impresionante. Y eso es lo que pide el Foro Económico Mundial, que no es sospechoso de ninguna forma, el Foro de Davos, de ser comunista, que yo sepa. O sea, el foro de Davos me da que no es comunista ni nada de eso, es un foro de ricos. Entonces, ellos dicen que hace falta el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, bueno, claro, un montón de pensamientos que es fundamental desarrollar para los jóvenes porque se van a enfrentar, vamos a competir con una inteligencia artificial y hace falta pensar de una forma que la inteligencia artificial lo piense. Bueno, pues dejo aquí y abro el turno para preguntas. Agradezco la atención de todos y espero que os haya unas pequeñas pinceladas de lo que ocurre en Brasil, que es mucho más complejo y daría todo esto para un curso. Dejo la palabra con Patricia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Realmente nos diste muchísima información para pensar, para reflexionar a partir de una situación que se está viviendo en Brasil y además apoyado con los estudios que han venido realizando para análisis de esta información. Es muy cierto que las noticias falsas existen desde siempre, ya sean malas interpretaciones de los mensajes o bien la alteración de estas informaciones con fines particulares. Y bueno, por lo que vemos ahora con este ejemplo particular con el que nos estuviste compartiendo, el caso de Brasil, pues es sui generis, ¿no? Me llama Ujú. mucho la atención lo de Paulo Freire, pues es un referente en la sociedad de conocimiento y siempre abogó por una educación en busca del desarrollo del otro a través del diálogo y la comunicación. Su método pedagógico ha tenido un impacto significativo en la educación latinoamericana y en general en la mundial. Si bien criticaba la educación tradicional, pues su enfoque va orientado a la reflexión. Como bien dices, yo tampoco entiendo ya nada, ¿no? Porque si ahora lo culpan de los errores en la educación del país, bueno, pues sí está complejo, ¿no? Además deben tomar en cuenta que no solamente es el único referente en materia de educación em,
de hacer análisis crítico, de reflexionar y analizar sobre lo que se presenta en los discursos, pues bueno, yo creo que lo utilizan como un referente por ser un personaje local, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto tiene que ver un poco con el tema de la guerra cultural. La guerra cultural, hay una guerra cultural desatada en Brasil. Entonces, claro, Paulo Freire es el símbolo de, digamos, del pensamiento crítico, digamos, un pensamiento progresista, un pensamiento para pensar, del otro, del diálogo, un pensamiento humano. O sea, porque Paulo Freire, muchas de sus ideas, además, siempre se dice, Paulo Freire estuvo siempre trabajando en la pontificia. Paulo Freire publicó en Paz y Tierra, o sea, Paulo Freire, más cristiano que Paulo Freire, imposible. Yo no lo entiendo. O sea, son cosas que me quedo así diciendo, una cosa aquí pasa que no entiendo. Claro, es una guerra cultural. Es una guerra Sí. cultural, entonces vemos Olavo de Carvalho. Yo no sé si ese señor tenía algún problema personal con Paulo Freire, yo creo que nunca lo conoció, pero tenía un, porque no se le escuchaba a él y se escuchaba a Paulo Freire. Y digo, chico, porque Paulo Freire tiene un montón de materiales que son consultados en todo el mundo y es un autor muy citado. O sea, yo creo que es uno de los más citados. Pero el caso es que ves que esta guerra cultural conlleva sus problemas. Esa guerra cultural produce lo que ha producido en la pandemia. Produjo muchas víctimas mortales por seguir ideas absurdas porque decían que la vacuna no era buena y la cloroquina era buena. A ver, ninguno de ellos es médico para saber si es bueno o malo. O sea, eso en todo caso no son especialistas. O sea, ellos decían que no y no lo iban a tomar. Claro, algunos no lo tomaron y murieron, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, te da pena porque, claro, ves algo que no tiene mucho sentido. Y luego mezclan la religión con la política de una forma fanática, muy peligrosa, Ujú. que hubo un intento de golpe de Estado cuando Lula subió al poder y fue la verdad que muy preocupante. Porque destruyeron Brasilia, o sea, viste que querían una revolución. Sobre todo son gente que son fácilmente influenciables, los que provocan todo el desastre no fueron detenidos, eso es curioso. O sea, quien provoca a arder Troya no paga las culpas y quienes son ingenuos y se adhieren a estos movimientos, luego al final se meten en un problema terrible, porque se han creído como si fuera un dogma de fe lo que decían sus líderes. Claro, siempre que diga una persona, sea quien sea, cualquier presidente, pues tienes que dudarlo, o cualquier profesor, lo que yo digo. O sea, cuando yo digo una cosa, como decía Ortega, duda de lo que yo digo también. Yo también te tengo que decir, tienes que dudarlo y tienes que comprobarlo por tu cuenta. O sea, vas allí, compruebas en el material, lo ves la lectura, luego comentas conmigo, y digo, oye, no me gusta esto. Bueno, debatimos, ¿no? O sea, el debate, lo que decía el diálogo. Es que además esto tiene que ver con la escuela pitagórica, esto es muy antiguo. Para tener un tercer punto de vista uno y dos son tres. O sea, siempre uno y uno siempre suma, entre dos ideas siempre surge una tercera idea. Y Claro, esa tercera idea, exacto, al compartir, al discutir, al tener una puesta en común o no, se generan ujú, cosas, nuevas construcciones del pensamiento, nuevas ideas, nuevas formas de ir avanzando, incluso en la ciencia y en el conocimiento mismo. Dejas de compartir tu pantalla para que la gente te pueda ver completo en el momento de que intervengas. ah, Gracias. Mira, sobre el tema del COVID, no fue un evento aislado, sino un problema social y de salud a nivel mundial. Entonces, una cosa es tener opiniones personales sobre alguna cuestión en particular y otra querer que sea una verdad absoluta, que me parece que ahí es donde estaba el meollo del problema, ¿no? Y además que se quiera que sea un sentir generalizado. Lo completo con la idea de que si bien tenía sus seguidores, porque el ejemplo inicial que nos ponías de la viñeta esta donde dice que, o una caricatura que nosotros le llamamos de esta forma, donde mostraste donde esas ideas aparentemente sueltas coinciden con los pensamientos de otras personas. Una cosa es que tengas puntos de encuentro y otra cosa es que sea la verdad verdadera, ¿no? O la verdad absoluta, que se esté opinando con conocimiento
de causa, ¿no? Como no, ya no hablemos a nivel de expertos, sino simplemente de alguien que está informado, que pueda tener que pueda permitir justamente esto que hablábamos de la interacción y del diálogo, ¿no? Veo también reflejado en esto que nos compartes, que el nivel sociocultural importa porque muchas de las veces son mayormente influenciados cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, como se pudo ver en el estudio que realizaron, las opiniones, por fortuna, no eran generalizables, pero definitivamente a la manera de ver noticias también se interpretan de manera distinta y mucho tiene que ver desde mi punto de vista, el medio a través del cual se transmite esta información, ¿no? La televisión, la radio, o las propias redes sociales y quien tiene acceso a las mismas, ¿no? Ujú. Em, eh, nos mostraste muchos datos y lo que me gustó mucho es que los interpretan sin emitir juicios, lo cual es muy importante porque le da objetividad a esto que se está planteando, ¿no? Porque Ujú. para que no digan, que no se caiga justamente en eso que se está observando, ¿no? No queremos hablar de fanatismos, no queremos de vender ideas, no queremos, sino simplemente presentar las cosas como son y ser lo más neutrales y lo más objetivos posibles para cada quien emita su propio juicio de valor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa diría, este, para pasar las preguntas, pero para cerrar este primer intercambio de ideas a partir de lo que nos expones? Yo creo que se confunde, para cerrar este tema de Freire, se confunde su discurso pedagógico con lo político, ¿no? Si Ujú. bien lo educativo tiene relación con la política, no se puede ser tendencioso, cada uno tiene como su justo valor, se interrelacionan, pero también tienen sus funciones muy particulares. Y pues bueno, la importancia del pensamiento crítico y analítico me parece fundamental, independientemente quién haya sido el estudioso de esta forma de trabajar y de ser más objetivos en todo lo que se refiere al proceso de comunicación y de intercambio educativo. Em, Si quieres que diga algo. por favor, sí. Mira, McLuhan decía que el medio es el mensaje. O sea, McLuhan sigue siendo muy actual, porque lo que Exacto. decía McLuhan hace tiempo, pues se cumplió. Vivimos una aldea global hiperestimulados y básicamente el medio es el mensaje. La televisión como tal desapareció. Yo desde luego veo los jóvenes que no ven la televisión ni la van a ver más. O sea, los jóvenes, el público infantil, si vosotros lo observáis, los más jóvenes, ellos no saben lo que es la televisión ni les interesa saber lo que es la televisión. No, el periódico de toda la vida ha desaparecido. El periódico aquel de papel que pasábamos las hojas ya no existe más. O sea, eso es historia. Las revistas también han desaparecido. Y entonces lo único que ha quedado es esto que es, lo llaman teléfono, pero no es teléfono porque no contestamos a las llamadas de teléfono, porque no sabemos si es de estos fraudes o no sé qué sea, y al final no lo usamos como teléfono y lo usamos como otras cosas. Y es curioso que esto es un sistema de entretenimiento y que el mensaje va aquí. Hay un autor que se llama Eric Sadan que habla de la teoría del individualismo, que habla sobre todo esto, que las personas quieren creer que su verdad es la absoluta y cuando encuentran algo o alguien como Trump o como estos extremistas que buscan un discurso populista para atraer, tanto de un lado como de otro, no estoy hablando de los dos extremos políticos, tanto de un lado, porque si ve lo de Ortega en Nicaragua, también se las trae, porque es tremendo lo que ocurre allí. Entonces tú ves que se aprovechan o Corea del Norte, o cualquier país de estos. Es decir, tanto de un lado como de otro, los extremos se tocan. Yo siempre digo que los extremos tienen esa terrible consecuencia de tocarse. No sé por qué, pero coinciden en muchos aspectos. Y claro, no hay un debate democrático, no hay un debate abierto, no hay tal, y cada uno quiere tener la verdad. Hemos transformado una sociedad social, por ejemplo, Lipovetsky hablaba mucho de la era del vacío. Ujú. Estamos en una era totalmente vacía, narcisista, o sea, que algunos autores como Bill Schulhan y otros muchos hablan de esto, o sea, cada uno mira a lo suyo, es el mundo Instagram, es el mundo bello y perfecto, que no existe en ningún lado, no sé dónde quieren verlo, y la gente se cree que eso es lo verdad. No, es lo que se ha publicado en Instagram, la verdad. Mira, es una plataforma y no es verdad. Y todo lo que hay ahí es una manipulación. Entonces, hay una
Hay autores que están hablando, se hablaba mucho de la lucha de clases. La lucha de clases no existe más, es porque no hay más clases. O sea, hay individuos. O sea, nos han fragmentado tanto y las tecnologías nos han fragmentado tanto que al final no tenemos puntos de conexión. Eso es una cosa muy curiosa que estudian algunos autores como Eric Sadin, Harmon Rosa. Hay varios autores que están investigando en esas líneas y entonces te estás dando cuenta, digo, entonces, ¿qué mundo estamos yendo? Es un mundo diferente, mediado por la tecnología. Y curiosamente, un mundo mediado por la tecnología, el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza. Es un mundo cada vez más desigual a través de la tecnología. Y esto es una verdad absoluta que está ahí. Salió el informe de Oxfam y salió eso. Es decir, que la tecnología está produciendo una desigualdad social como nunca había producido antes. O sea, hablaban que el mundo iba a ser más igualitario y no es así. Estamos enfrentándonos a crisis climáticas con las consecuencias terribles que va a producir y hace falta pensar, hace falta dialogar, hace falta sentarse y decir, a ver, ¿cómo resolvemos el problema? Tenemos un problema muy serio. O sea, y la única, bueno, es una discusión que viene al caso. Hay gente que creía que la Tierra era plana. O sea, gente que usa la tecnología, que usa satélites y para comunicaciones y todo esto, y se creía la Tierra plana, los terraplanistas, y teorías más absurdas. La gente yo creo que quiere creerse algo, quiere ser diferente. Entonces estamos dando voz lo que hablaba Umberto Eco, ¿no? Internet ha dado voz a los idiotas. O sea, ahora cualquier idiota puede decir cualquier cosa y tiene la atención. Y digo, mira, lo que acabas de decir es una sandez, o sea, busca los materiales, lo demuestras. Lo que decía Sagan, declaración es, ¿cómo era la palabra? Declaraciones asombrosas requieren, no me acuerdo la palabra, la frase que tenía, que una declaración extrema requería pruebas extremas, es decir, tienes que dar las pruebas. Tú no puedes decir que hay marcianos o hay cualquier cosa si no me pone las pruebas delante. Ponme las pruebas, lo hablamos, lo discutimos y lo vemos. No, no es el creo que. Vivimos en una sociedad del creo que. Entonces, estos estudios científicos que se hacen con la información, yo creo que son muy válidos y yo creo que son cada vez más necesarios y no son muy complicados, entre comillas, de hacer. Es cuestión de ponerse con ellos y mostrar a la población que podemos crear estudios científicos basados en este tipo de cosas con los datos que nos dan. Y luego hace falta interpretarlos, discutirlos, quizás lleguemos a más conclusiones, ¿no? Sí, por Bueno, supuesto. dejo el turno abierto para cualquier cosa que queráis decir o preguntas, pero que sí, vivimos en una sociedad bastante particular. Sí, muy, muy especial. Y hay que, en el discurso se habla mucho de que hay que estar abiertos a la crítica y a las recomendaciones y a las sugerencias. Y en la práctica hay muchos temores al respecto, o no, no todos aceptan observaciones, comentarios, críticas en específico, no, y sobre todo a ciertos niveles, ¿no? Y como bien señalas, pues la importancia de fundamentar lo que se dice es como una verdad absoluta, sí, solo sí, para que realmente tenga veracidad aquello que estás comentando. Paso a las preguntas, las voy a leer, son varias, las voy a leer y tú decides cómo, las voy a leer todas y ya tú dices cuál de ellas la abordas o si pudieras juntar algunas de estas, porque creo que algunas medio se parecen. Me queda la sensación en un par de estas que ya fueron abordadas, pero de todas maneras las leo completas, ¿no? Si puedes ir una a una, la voy respondiendo, porque luego, Ah, bueno, vale, vale, ya hasta donde lleguemos. hasta donde lleguemos. Ok, ¿cómo distinguir entre información verificada y las noticias falsas? Bueno, hay un montón de agencias hoy en día que lo ven, ¿no? Yo siempre digo que hay que buscar la fuente. O sea, ¿quién lo dijo? Pero eso desde siempre, ¿eh? O sea, a ver, hay vida en Marte, genial. ¿Quién lo dice? Lo dice una página web por ahí, lo dice la revista Nature, lo dice la NASA, ¿o quién lo dice? Primero buscar la fuente. O sea, cualquier afirmación, pues vale, ¿quién lo ha dicho? Pues lo dijo mi tío mi tío. Pues bueno, tu tío no es una autoridad, mi tío no es una autoridad en esto, entonces no tiene validez. Lo dijeron un comunicado de la NASA. Bueno,
es más Claro. creíble. Luego hay que llegar allí, ver si es verdad o no, lo que hay, tal, que hay posibilidad de vida en Marte. Bueno, ya veremos. Siempre hay que comprobar, pero eso desde hace tiempo, desde que empezó Internet, siempre hay que comprobar las fuentes. Hay que ir al origen de quién dijo eso. Si dijo una cosa, si, o fuentes confiables, bueno, las revistas de impacto que son buenas, los organismos internacionales como, yo qué sé, las Naciones Unidas, el Banco Mundial mismo, el Foro Económico Mundial, todos estos organismos son teóricamente serios, no ponen cosas que sean mentiras. O sea, no, teóricamente no pueden ponerlo. Entonces, claro, hay que buscar la fuente de quién dice eso. En el tema de la salud, la Organización Mundial de la Salud, estudios científicos, por lo menos quién está respaldando eso, porque eso también es importante. ¿Quién responde si eso es mentira? Porque claro, Claro. si nos creemos algo y era una mentira y provocó un desastre, hay que ir a esa persona y decir, oye, tú has provocado esto, que ahora habría que ir, en el caso de Bolsonaro, y decir, escucha, tú has provocado que gente haya fallecido por culpa de por tus comentarios. Y es libertad de expresión. Espera, la libertad de expresión, con ciertas cosas hay que tomar un poco de cuidado, que yo te recomendarte que no te vacunes y tal, o sea, tú tómate la decisión, lo que quieras. No te voy a decir nada, tú haz lo que te parezca, pero creo que es mejor vacunarse para salvarse. Aunque yo no esté de acuerdo con todas las vacunas, son buenas y maravillosas, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que vacunarse. ¿Que tiene efectos secundarios algunas? Sí, pero hoy en día hay gente muriendo de sarampión en Brasil, Ujú. porque De dijeron que el acuerdo. sarampión provoca, es absurdo, o de poliomielitis, o de la polio. La gente no sabe los efectos que tiene la polio. Digo a la gente, mira, vete a ver los efectos que tenía la viruela o la polio y vas a entender exactamente por qué hay que vacunarse. La polio, o sea, a mí me dice, es que la vacuna tiene un riesgo. Mira, me vacuno lo que sea, porque si ves los efectos de no tomarla, a tomarla, es tremendo. Entonces, muy importante quién lo dice. Quién lo dice es fundamental. ¿Otra pregunta? No sé si ha respondido, pero creo que sí. Sí, ¿no? Sobradísimo. ¿Consideras que ha cambiado la percepción de la información en redes sociales en comparación con los medios tradicionales? Sí, bueno, siempre se ha dicho que los medios tradicionales manipulaban, y es verdad, o sea, los medios muchas veces siguen, pues, quien los patrocina. Eso, desde la película Ciudadano Kane de Orson Welles, eso ya se ha visto que es de siempre, quien tiene los medios controla, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay una multitud de medios y hay una infinidad de medios y vemos eh, medios serios. Hay algunos que son serios, ¿no? Cuando dices un periódico serio, hay periódicos y periódicos. Hay periódicos que solo promulgan las noticias de lo que diga el alcalde o de lo que diga el gobernador de turno de cierto departamento. Siempre ocurre eso. Pero hay medios serios. Yo siempre digo a las personas, mira, sobre todo a los alumnos, el New York Times es serio. Sí, es serio. ¿Te fías de las noticias del New York Times? Sí, entonces, pues New York Times, ¿por qué? Porque tiene un prestigio. Tiene un prestigio que no se puede jugar el New York Times ya va con prestigio, ya se trata de prestigio. Entonces, claro, hay que ver qué medios de comunicación estamos hablando. O sea, siempre es importante ver el medio de comunicación con el cual estamos lidando y siempre vemos que hay medios que son muy cautos a la hora de publicar noticias y toman mucho cuidado. Hay que siempre ver el medio, o sea, quién es el medio. Y siempre ha habido esa manipulación y siempre va a haber. O sea, hay muchos periodistas que, mira, el Washington Post fue comprado por el dueño de Amazon. No sé si hay manipulación ahí, pero es de Jeff Bezos. Entonces, tiene un dueño muy concreto. Twitter fue comprado por quien fue comprado. ¿Qué es Twitter hoy en día? Pues ya sabemos lo que es Twitter. Y fui yo de los primeros que me suscribí a Twitter y me gustaba mucho porque la gente acompañaba mucho a Obama. Fue la campaña política que hizo la primera vez con Twitter y fue bonita. Pero hoy en día Twitter se ha convertido en un foco de desinformación masivo, por eso fue prohibido aquí. ¿No? Porque ya hay cosas peligrosas, ya hay temas de las noticias que son realmente graves. O sea, el tema ahora con el tema de no solo las noticias falsas, con los deepfakes, son extremadamente graves, que se puede hacer manipulación de imágenes ya para otros fines. Eso estamos entrando en una era que cualquiera uno puede hacer lo que le dé la gana y no. Tiene que haber una regulamentación y tienen que responder por eso. Es muy peligroso publicar ciertas cosas. Sí, si hay otra, no sé si respondí, pero si hay otra. Sí. ¿Cómo influyen las emociones en la difusión de noticias falsas?
en plataformas digitales? Uf, mucho. La pasión hay gente que se cree que son verdades absolutas. Entonces es como los partidos de fútbol. Quien es del Barça es del Barça, quien es del Madrid es del Madrid. Y aquí es pura pasión ya. Ya no se trata de, yo le digo, mira, que creas en tu equipo de fútbol, vale, pero que creas en un político, pues los políticos, los Es otra. políticos cada 4 años cambian de forma de pensar. Y donde digo, donde dije, digo, eh, no, cambian. Entonces, las pasiones influyen mucho, pero hay personas que quieren creerse esas verdades. Hay personas que necesitan creerse algo que no es verdad, pero necesitan creerlo. Entonces, Mm. ya entra una serie de factores que yo no entiendo si es una sociedad que está muy sola, que no habla, que no hay diálogos como antes, que antes se hablaba. Pensar un poco cómo era leer unas noticias hace 100 años. Llegaba el periódico de que se había publicado de una noticia que había ocurrido a lo mejor hace 2 meses. Y bueno, y la gente lo discutía en un café, tomaban un café sobre la noticia y bueno, aquello era una tradición, se hablaba, se discutía, tal, había pasión, siempre hubo pasión, que sí, que no sé qué, pero bueno, era entre, incluso amigos que tenían ideas dispares, se podían reunir para tomar un café y discutir las noticias y al final de cuentas era una disculpa para reunirse. O sea, Ujú. eso yo creo que tenemos que volver a eso, a sentarnos alrededor de un café y discutir la noticia o lo que fuera, ¿no? O sea, el diálogo es muy importante. Lo que Claro. decía Pablo Freire, dialogar con el otro. Puedes tener tu pasión, pero dialoga, habla con el otro. Muy O sea, bien. Bueno, aquí dice, ¿qué papel juegan los algoritmos en las redes sociales y en la propagación de desinformación? ¿Se pueden manipular los algoritmos? de hecho se manipulan y de hecho Cambridge Analytica, lo que ocurrió con Facebook, ocurrió eso. La campaña de Trump y otros muchos, Cambridge Analytica pues sacó todos los datos que se puede hacer, minería de ellos, sacaron todos y ven, por ejemplo, yo de estas personas, si yo hubiera tenido acceso a alguna cosa dentro, de hecho, las redes sociales saben lo que pensamos, vosotros mismos. Una reflexión que podéis hacer. ¿Por qué os salen las noticias de un tipo en una cosa u otra? ¿O por qué salen publicidades de un tipo u otro? Los algoritmos ven lo que vosotros decís, incluso escuchan lo que nosotros decimos. Entonces, los algoritmos están ahí. Lo que tenemos que saber es que están. Si sabemos que están, sabemos que nos van a manipular o intentar manipular. Yo creo que siempre lo más importante es saber las trampas del juego. Si te digo, oye, yo siempre decía a mis alumnos cuando entraba en Internet, yo decía, mira, esto es un casino y la banca siempre gana. Entonces, y hace siempre trampa. Siempre que quiera, hace trampa. Va a hacer todas las trampas que quieras. Es que yo tengo mi privacidad. Mira, en el momento que tú firmaste, yo le digo, tú leíste el contrato de Gmail. No, no lo he leído. ¿Has leído el contrato de Facebook? No, no lo he leído. Nadie lee los contratos. Tú no sé si sabes que has vendido tu alma. Básicamente es eso. Si lees la letra pequeña, que son un contrato de no sé cuántas páginas, vendiste tu alma. Y digo, ¿de verdad es eso? Vete allí, lo miras, nadie se lo lee. Pasa todo aquello, acepto, porque quieres usar la tecnología. Exacto. O sea, ese es lo que pasa. Sí, nos manipulan, los algoritmos nos manipulan. Y si no aceptas, pues simplemente no tienes acceso ni a la información, ni al uso de la herramienta, ni a nada. Entonces, yo creo que ya por Estás, eso estás simplemente se condicionado. acepta ya sin leer, pero bueno, en fin. Aquí hay otra pregunta interesante. Dice, ¿de qué manera las redes sociales han cambiado las dinámicas de comunicación entre las generaciones más jóvenes y las de las personas mayores? Bueno, han cambiado de muchas formas. Además, si observáis, cada generación tiene su red social. Facebook es para un grupo de edad, Instagram es para otro y TikTok es para otro. Y cada Mm. grupo de edad tiene su red social. ¿Y qué va a haber dentro de poco? Pues supongo que otra red social. Y antes hubo otra como el Orkut, que era antigua, y siempre va a haber redes sociales. Yo creo que sí, va a haber siempre redes sociales y cada una va a tener su sesgo. El caso que es ahora son hiperaceleradas. Si os fijáis con TikTok es una red que es un ritmo demasiado que no deja pensar, no deja tiempo para reflexionar y necesitamos tiempo ocioso para pensar, que era lo que hablaba Byung-Chul Han sobre la necesidad de tener tiempos de no hacer nada y pensar, o sea, pensar lo que nos acaban de decir, pensar sobre lo que acabamos de leer.
porque tendemos a leer más información y no pensamos, a ver, ¿qué me ha dicho este? ¿O qué he leído aquí? Ujú. Necesitamos un tiempo para que nuestro cerebro procese la información. Es una faceta importante porque nosotros no somos máquinas, necesitamos procesarlo. Y si os fijáis, las plataformas de compra como AliExpress, Temu, todos estos parecen casinos. Pues sí, es verdad. Parecen casinos. O sea, analizan cómo funcionamos. Sí, te salen cosas por todos los lados y juega aquí, juega aquí. Y digo, ¿esto qué es? ¿Una tienda? ¿Un casino? ¿O qué es esto? Entonces, la gamificación, ganas premios, no sé qué. Entonces, claro, creo que hay que enseñar a los jóvenes a pausa, decirles de siempre, mira, esto es una herramienta muy buena, maravillosa, pero cuidado con ella, tienes que saber cómo funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que los jóvenes no saben cómo funciona la tecnología. O sea, no saben lo que hay detrás. La tecnología no es neutra. Roberto París hablaba mucho de eso de la tecnología que no es neutra. Y es verdad, la tecnología no es neutra. Nunca fue neutra la tecnología. La tecnología tiene una carga. Hay alguien detrás de ello. Hay alguien que quiere ganar dinero con eso. Amazon es Jeff Bezos. Twitter es Elon Musk. Facebook es Meta, que es Jack Zuckerberg, son los hombres más ricos del mundo. Es curioso, ¿no? Como las redes sociales han hecho los hombres más ricos del mundo. Esto llama mucho la atención y hace pensar, ¿no? Sí. Controlan toda nuestra información. Por eso ellos han desarrollado inteligencias artificiales que se han alimentado ¿de qué? De nuestros pensamientos. Eso es una cosa para tener en cuenta de cara al futuro, ¿eh? Te leo otra. ¿Cómo se puede fomentar una cultura de verificación de datos entre los usuarios de redes sociales? Bueno, hay un montón de plataformas que ya lo hacen. Ya hay plataformas que los check-ins fakes, agencias de verificación de información. Pero es lo que yo digo, tenemos que siempre buscar la fuente de origen, quién lo dijo, o buscar el comentario. Hay una cosa que es antigua pero funciona, que es la Wikipedia. Está bien. Googlear también funciona. Buscar las fuentes y no creernos todo lo que aparece en las redes. O sea, hay que buscarlo. Y ahora con la IA alucina también. La IA, inteligencia artificial también, si preguntáis, no sé si os va a alucinar con vosotros, pero si preguntáis en el chat GPT cuántos premios Nobel ganó Brasil, no sé si aprendió aún, pero salían que había ganado unos cuantos. Y yo decía, pero ¿quién le ha enseñado? Claro, es que se ha alimentado de todo, al saber lo que habrá leído por ahí. Lo que yo digo muchas veces, a saber lo que habrá leído, porque hay buenas cosas y cosas malas. Entonces, claro, digo, el cerebro es como lo que alimentas el cerebro. Yo tengo clarísimo esto. O sea, si alimentas el cerebro con buenas lecturas y buen material, bien. Si alimentas el cerebro con porquería, pues nada, pues pasa lo que pasa, ¿no? O sea, es lo que pasa. Entonces hay que fomentar, sobre todo los más jóvenes, a que consulten buenos materiales. Consulten buenos materiales. O sea, hay que explicarles que no se crean todo lo que aparece en la red, tienen que comprobar la fuente y digo, pues lo dice la NASA, pues entonces comprueba la NASA. Yo no digo que no la compruebe, compruébala. O sea, que hagan el ejercicio, que vean incluso los que no, que dice una cosa, que comprueben la fuente, ¿no? No sé si ha respondido la pregunta. Sí, cómo no. Mira, los temas abordados dan mucho tema para hablar y profundizar. Sin embargo, llegamos al final. Una vez más, te damos las gracias, estimado Carlos Buzón, por tu presencia, por tus aportaciones, por compartirnos todos los estudios que has realizado y que seguramente invita a las personas que nos estén siguiendo y que puedan revisar posteriormente el video a profundizar y leer sobre aquellos estudios que has venido realizando junto con otros colegas en tu laboratorio. Em, pues Mm, yo creo que si tuvieras algunas palabras de cierre y si no, daríamos salto al final. Pues Adelante. encantado de estar con ustedes. La verdad que ha sido un placer enorme compartir contigo, Patricia, con todos vosotros que estáis ahí del otro lado. No os veo, pero comparto las ideas con vosotros. No tenéis que querer todo lo que yo digo. Comprobáis vosotros la información por vuestra cuenta. O sea, yo creo que es muy importante ir a las fuentes, buscaros las noticias que os he dado, lo miráis.
Alguna cosa la vais a creer, otras vais a decir, no me lo creo, es imposible. Bueno, es lo que hay, es la verdad y hay que buscarla. Entonces, ese ejercicio yo creo que hay que hacer constante. Tenemos que hacer un ejercicio constante de verificación, pero se basa en principios muy antiguos. Dialogar, el diálogo es importante, el escuchar al otro lo que nos dice, intentar entenderlo, ver los puntos de vista, discutirlo y a ver si llegamos a un tercer, a un tercer punto. No creerse todo lo que se dice en las redes porque vivimos en un mundo muy acelerado. Hay que ir un poco más despacio para pensar. Ese es el problema que tenemos con esta aceleración, que no pensamos, vamos mucho a la emoción, ¿no? Entonces, os invito a que miréis algunos autores como Saddam, Byung-Chul Han y otros muchos que están hoy en día y que veáis que es un mundo que no tiene nada que ver con aquel mundo de hace 20 años, es un mundo diferente y tenemos que enfrentarnos a desafíos diferentes. Exactamente. Bueno, pues recuerden que pueden consultar el video en el canal de YouTube del SCCLI. Un saludo para todos y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Muchas gracias.